y comenzaré lógicamente también dando las gracias al Centro de Estudios Andalucía, en particular a su director, por la amable invitación a esta jornada y en particular a esta mesa redonda, que yo creo que evidentemente suscita interés por la actualidad del tema. Como ustedes saben, ya lo ha dicho antes el señor director general, ya han sido aprobadas por el Pleno del Parlamento las dos leyes, aunque aún no están publicadas en el BOJA. Esta mañana, antes de venir, por si acaso lo he mirado y tampoco estaban. Y en fin, ya se ha hablado extensamente sobre la primera. A mí me correspondería abordar algunos aspectos esenciales de la segunda. La ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma lleva ese título, que es un texto legal mucho más breve, también más técnico, de contenido mucho más hacendístico, con las típicas fórmulas polinómicas que los juristas no entendemos, además, pero bueno, entendemos después de una lectura pausada, pero a priori así cuando las vemos nos hacen salir corriendo, pero en este caso yo creo que son claras y son objetivas, como ahora después diré. Vaya por delante, además, quiero dejarlo claro que mi valoración de este texto normativo, del segundo lógicamente me refiero, es altamente positiva por una razón muy simple, y es que existe. Es decir, que Andalucía en este punto, en el otro también, pero sobre eso ya no entro yo, es la primera comunidad autónoma que aprueba un texto legal con ese nombre. Hasta ahora la única comunidad, y no cuenta porque es la Comunidad Foral de Navarra, con un régimen foral específico y distinto y con un poder tributario muy amplio por su sistema foral, sí tenía una ley de participación de las entidades locales en los tributos forales de Navarra, pero ninguna de las 15 comunidades autónomas de régimen común, es decir, todas menos Navarra y País Vasco, contaba hasta la fecha con un texto legal que con vocación de estabilidad y de generalidad regulase esto. Y la importancia más, a mi juicio, es capital, porque no es porque la haya aprobado ahora porque lo diga el Estatuto, sino porque esto está dicho en la Constitución Española de 1978. Si nos vamos al único artículo que de verdad trata de bosquejar las líneas básicas de lo que debería ser el sistema de financiación local, allí está dicho que, aparte de que debe ser suficiente, un concepto relativo donde los haya, y difícil de aunar un consenso, lo que sí está claro allí es que se dice que la financiación local debe apoyarse en tres patas fundamentales, que son los tributos propios por un lado, que siempre han existido. De hecho, han existido mucho antes de que existiera una imposición propia de las comunidades autónomas mínimamente relevante, y ustedes lo conocen perfectamente. La participación en los tributos del Estado, que desde hace años también viene funcionando, y que ha dicho el Tribunal Constitucional de hace también bastantes años que es una auténtica garantía de supervivencia financiera para muchas entidades locales, sobre todo las de menor capacidad fiscal. Y por último, desde el año 78 estaba dicho allí que tenía que existir una participación en tributos de la comunidad autónoma. Algunos la llaman PICA, diciendo participación en ingresos. A mí me gusta más el término constitucional, que es participación en tributos, aunque evidentemente no hay ningún inconveniente en que una comunidad autónoma, si quiere, pueda extenderlo al conjunto de sus ingresos. Pero lo que dice la Constitución es una sigla impronunciable, por eso no digo PTFA, porque no tiene sentido pronunciarla como tal. El problema, bueno, pues la Constitución es del año 78, han pasado 32 años y aquí había habido, en esta tercera pata, muy pocos movimientos. Tampoco nada, Ahora haré un panorama general de lo que ha habido en los últimos años, y desde luego también he de decirles que Andalucía siempre ha sido una de las comunidades autónomas que en esa omisión de desarrollo conveniente del 142 por lo que respecta a la participación ha sido siempre de las que ha ido un poquito en el furgón de cabeza de las más avanzadas. De luego hay comunidades autónomas donde esto está mucho menos desarrollado. Lo cierto es que se ha convertido en un tópico en los últimos, a partir de mediados de los 90, son fundamentalmente, tanto a nivel político como a nivel doctrinal, el decir, esto no está desarrollado. Algunos han llegado al extremo de decir, hay un secuestro constitucional de la autonomía financiera local por parte de las comunidades autónomas. Algunos han hablado también de inconstitucionalidad por omisión, tema complejo donde los haya y desde luego del que yo no me siento autorizado, viendo aquí ilustres constitucionalistas. Yo simplemente les expondré como ejemplo de este tipo de reivindicaciones constantes de la FAM, de la CEM,
etcétera, etcétera. Este informe muy conocido de la ponencia del Senado sobre financiación local, donde, entre otras muchísimas cosas, se habla allí, entre las medidas propuestas, de participación y consolidación de los tributos de la comunidad autónoma que implique transferencias corrientes incondicionadas que se distribuyan con criterios objetivos y estables y que sean objeto de una actualización automática. Como después veremos, a mi juicio no, cualquier lector pausado del texto legal, creo que el texto legal aprobado en Andalucía cumple con creces estas directrices del informe del Senado, por supuesto sin perjuicio de que haya algunos aspectos que puedan parecernos más discutibles o controvertidos. En esa línea, a nivel doctrinal, las publicaciones más recientes de los últimos años que se han hecho sobre este tema, pues puede haber matices, pero hay un consenso bastante generalizado en decir, bueno, ¿qué características básicas debería tener esta fuente de financiación? En primer lugar, se dice, primero, debe ser estable, no debe ser algo episódico o recurrente, debe tener una cuantía relevante, debe tener por objeto el conjunto de recursos impositivos de las comunidades autónomas, es decir, tanto los tributos propios como los cedidos por el Estado, por una razón muy simple. Los tributos propios, en particular los impuestos propios, tienen un papel muy pequeño en la financiación autonómica, con lo cual mal podríamos desarrollar una participación de las entidades locales si no lo abrimos a los tributos que el Estado ha cedido, que esos sí son muchos, y ha habido un proceso de crecimiento exponencial desde el año 96 hasta aquí, que debe ser una vía de financiación automática en su evolución, que no esté a expensas de lo que el legislador autonómico diga cada año en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma, que sea incondicionada, que tenga unos criterios de reparto, como ya he avanzado, objetivos, claros, estables, y también dice un sector de la doctrina y que pueda ser la vía para que cada comunidad autónoma atienda a las especialidades propias de su realidad local. Siempre se dice la PIE no sirve para eso, puesto que es un instrumento general que afecta al conjunto del Estado, pero ¿quién mejor que cada comunidad autónoma que conozca su realidad municipal y que por tanto pueda tener en cuenta pues realidades como son los municipios rurales, los municipios turísticos, etcétera, etcétera. En cuanto a los antecedentes de la ley, evidentemente esta ley no parte de la nada, todos lo sabemos, hay mucho camino andado antes. Yo aquí no voy a poder desarrollarlo, evidentemente, por el tiempo que tengo en esta intervención, pero ustedes conocen ya que el Plan de Cooperación Municipal, el Fondo de Nivelación que ha existido, si uno sigue las asambleas generales de la Federación Andaluza desde la primera, ha habido reivindicaciones continuas. También es bastante desconocido que ha habido muchas propuestas legislativas previas en el Parlamento de Andalucía, es decir, no es la primera vez que la Cámara ha discutido, aunque sí es la primera vez que ha aprobado un texto, una proposición, proyecto, han sido proposiciones de ley de esta guisa. Hubo ya una la primera legislatura de Izquierda Unida, después hubo del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, y también hubo incluso una iniciativa legislativa local en la legislatura pasada, creo recordar. Y también es conveniente tener en cuenta la situación en otras comunidades autónomas. Yendo muy rápido a Andalucía, bueno, pues aquí lo que habría que destacar, evidentemente, como ustedes saben, y ya también lo ha dicho avanzado en parte el director general, es el Fondo para la Nivelación de los Servicios Municipales, que viene funcionando desde el año 89, enmarcado en el Plan de Cooperación Municipal. Dentro de ese plan, lo que ha habido siempre, este año creo que son 1.000 y pico millones, no sé, 1.400, 1.500 millones en el presupuesto de la Junta en 2010, pues dos grandes bloques, una serie de subvenciones a las entidades locales en múltiples convocatorias de las distintas consejerías y también un bloque muy significativo de transferencias no finalistas a los municipios, donde el fundamental es el que tienen ahí abajo a la izquierda, que es el Fondo para la Nivelación, aunque ha existido también durante algunos años un fondo mucho más pequeño y con una pretensión mucho más limitada para nivelación de servicios vinculados a temas de integración y acogida de inmigrantes. Si analizamos las cifras, bueno, antes se ha hablado del año 2003 y yo creo que es un año significativo precisamente porque desde el año 2003 se aprecia un incremento notabilísimo en los fondos que la comunidad autónoma ha destinado al fondo de nivelación.
que lo tienen ustedes al final de la última columna, es decir, en el año 2003 estábamos en una dotación de algo más de 36 millones de euros, en 2010, en el presupuesto de la